Solo quiero reiterar que la invitación para el sábado a las 4 de la tarde, hermanos y hermanas, todo el que desee estudiar, de hecho hubo 3 hermanas que nos acompañaron en aquella ocasión, para estudiar el liderazgo bíblico de ancianos. ¿Cómo debe ser dirigida una iglesia? Debe ser dirigida a la luz de la Biblia y del Nuevo Testamento sobre todo, debe ser dirigida por ancianos y en eso estamos estudiando. ¿Cuál es la función de los ancianos? ¿Cuál es el propósito de llamado a los ancianos? ¿Cuáles son las responsabilidades de los ancianos? ¿Cómo una iglesia debe entender o debe someterse al liderazgo de los ancianos? En fin, todo lo que de los ancianos podamos estudiar, estamos en ese proceso. Pero todos están invitados, no solamente los ancianos. Así que si algún hermano o hermana desea estar o puede estar el sábado a las 4, pues está siendo invitado también. Ahora sí, vamos todos a la carta de los Colosenses. Hoy iniciamos una nueva serie. La carta a los Colosenses, gracias a Dios pudimos aterrizar el avión de Lucas y ya cerramos esa serie del Evangelio de Lucas. Pero entramos entonces en una carta tan extraordinaria como lo es Colosenses. Y hoy trataremos la introducción a esta carta. O sea que hoy solamente vamos a dar algunas pinceladas en la carta porque mi interés es que usted pueda tener un panorama de Colosenses para ya comenzar a entrar después a nadar un poco más profundo. Así que hoy lo que vamos a estar es viendo algunos puntos introductorios de esta carta. ¿Y por qué Colosenses? ¿Por qué escogimos Colosenses? Bueno, escogemos Colosenses o hemos escogido Colosenses en oración porque como estamos los viernes estudiando la doctrina de la iglesia, esto es una carta que va directamente dirigida a la iglesia. Y hay aspectos y principios de esta carta que tienen mucho que ver con los estudios de los viernes, la doctrina de la iglesia, la eclesiología. Y entonces ese es uno de los motivos por los cuales hemos escogido esta carta a los Colosenses. Así que todos tienen el reto o la motivación, que Dios quiera que sí, en esta semana, en la próxima, leerse Colosenses. Ahora todos vamos a estar indagando en esta carta, quizás tengan dudas, preguntas, y aunque no me las hacen acá, pero si me las quieren pasar después, porque sería un método de estudio y qué bueno, de preguntas y respuestas. Así que iniciamos en esta carta hoy, todos allí, capítulo 1, versos del 1 al 2. Iniciamos este estudio porque en este aspecto general que vamos a tratar hoy acerca de la carta a los Colosenses, hay textos bíblicos y temas bíblicos que se van entrelazando entre ellos y creo que viéndolo de manera previa podría quizás abrirnos los ojos a la hora que entremos en esos temas doctrinales. Leemos Colosenses 1 del 1 al 2. Colosenses 1 del 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, nuevamente oramos a ti y no nos cansamos de orar a ti porque queremos depender de ti. No hay palabra humana que pueda transformar una vida como lo haces tú. Tú eres el autor de tu palabra, de la Escritura. Suplicamos, Señor, que tú la utilices para tu gloria y edificación de tu iglesia. En Jesús. Amén. Este pasaje que vamos nada más que tocar, versículo 1 y 2, no vamos a avanzar mucho más, solo previo en él, vemos pertinente que ciertos detalles, como le mencionaban, doctrinales, se van abriendo como si fuese una caja de Pandora. Van abriéndose las cajas y las cajas. Pero Pablo trata de iniciar, aún desde ese primer capítulo, comienza a hablar ya de temas que son muy pertinentes para la iglesia. Y el estudio de Colosenses nos muestra que esos aspectos son básicos, uno, para creer en Dios, para creer en Jesús, y básicos para la comunión dentro de la iglesia. Por lo tanto, el estudio de los Colosenses nos va a ayudar a poder enfocarnos en quién es Jesús. Pablo defiende esto. ¿Qué relación debemos tener con la deidad? Y también cómo se pone o cómo se lleva a la práctica tal relación de fe. No solo es teoría, sino que Pablo utiliza
los dos últimos capítulos para hablar de la práctica. Capítulo 1 y 2, casi todo es proyecto de teoría o doctrinal, pero el capítulo 3 y 4 ya es completamente cómo aplicar lo que Pablo ya había dicho anteriormente. Vayamos entonces a ver que primero este pasaje nos está hablando del autor de la carta. Y era costumbre en los tiempos de Pablo que iniciaban siempre con quien iba a remitir la carta. Y en este caso Pablo dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea que inicia ese versículo 1 hablando de Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces vemos acá que Pablo se identifica como aquel apóstol que le pertenece a Jesús. Apóstol que le pertenece a Jesús, pero la voluntad de que él le perteneciera a Jesús no era de él, ni de otros ancianos, ni de los discípulos, sino de Dios, por voluntad de Dios. Entonces, Pablo estaba reconociendo en su carta inicialmente que él era el autor como apóstol, no por su voluntad, sino por voluntad de Dios. Quiero leer lo que Pablo también dice a los Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, dice Romanos 1:1, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ustedes saben que las cartas eran acreditadas por los apóstoles y tenía, vamos a llamarle, un sello diferente a una carta de otra persona. Porque en ellos estaba la autoridad que Dios había dado en la revelación y en la organización y formación de la iglesia. Hoy en la actualidad hay muchos que se llaman apóstoles, pero no tienen ni la autoridad, ni han revelado nada que pueda ser significativo, y aún mucho más, tampoco han visto al Señor. Bueno, Pablo decía que él era el último de los apóstoles y se estaba considerando como tal. Muchas cartas fueron escritas en el tiempo del Nuevo Testamento que no tenían acreditación apostólica. Y los apóstoles tenían la misma. Pablo nunca visitó a los colosenses, es otro detalle que la carta nos muestra. Pablo le escribe a un grupo de cristianos, escribe a un lugar en el cual él no había visitado y no había directamente organizado esta iglesia. Miren qué detalle. Pero aún a la distancia, el corazón pastoral de Pablo estaba dispuesto a dar el consejo y la doctrina a esta iglesia. Miren lo que nos dice Colosenses 2:1. Veamos lo que nos dice Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea que Pablo sabía que había un grupo de personas, esta iglesia incluyéndolos y otras ciudades, que no habían visto el rostro de Pablo, porque en su labor misionera no había pasado por este lugar. Sin embargo, Pablo, reitero, tenía un corazón pastoral al punto de atenderles con ellos también, aunque no les conociera. La iglesia de Colosas, o los colosenses, era una iglesia que fue organizada por un señor llamado Epafras. Este hombre había tenido un contacto con Pablo y usted en Hechos después lo puede leer. Y Pablo había predicado, había abierto la oportunidad del evangelio en varias ciudades, incluyendo Éfeso. Y en Éfeso, Epafras había escuchado el evangelio, que Éfeso está a mucha distancia de Colosas, y él fue a escuchar a Pablo allá. Regresó y entonces organiza lo que conocemos como la iglesia de los colosenses. Miren, esto ha pasado muy a menudo. Ha pasado muy a menudo. Ayer supe de una persona que había estado con nosotros y ahora en Honduras, pues se fue con el mensaje del evangelio y no se escucha. Si nos está escuchando por las redes, pues bienvenida. Mi hermano, así pasa, porque es la obra de Dios. No es la obra de un hombre ni de una mujer, es la obra de Dios. Pablo había predicado en Éfeso y ahora este señor llamado Epafras que escuchó el evangelio llegó a cientos de kilómetros y organizó la iglesia. O sea que hasta dónde la influencia tuya y mía de presentarle el evangelio a una persona puede ser significativo si Dios la utiliza. Podemos verlo como algo insignificante, pero para Dios no lo es. Miren lo que nos dice Colosenses 1:7. Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Cómo escucharon ellos el evangelio? ¿Cómo crecieron en el evangelio? ¿Cómo se organizaron como iglesia? Por Epafras, que escuchando la predicación del evangelio de Pablo, regresó a Colosas y organizó aquella iglesia. La carta
de los colosenses o a los colosenses fue escrita aproximadamente en el año 60 después de Cristo, cuando Pablo estaba en prisión en Roma. Y usted después en su casa puede buscar Hechos 28 a partir del verso 16 y va a ver toda la interacción de la carta escrita por Pablo a los colosenses en Hechos, que no vamos a leer ahora por asunto de tiempo. Esta carta que Pablo estaba escribiendo fue enviada por dos misioneros o dos, vamos a llamarle mensajeros. Dos personas que se encargaron de tomar esta carta y llevarla a la iglesia de Colosas. El nombre de uno era Tíquico y el del otro Onésimo. Veamos qué nos dice la Biblia en relación con Tíquico. Colosenses 4, 7 y 8. Colosenses 4, 7 y 8. Todo lo que a mí se refiere, dice Pablo, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, al cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcas lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Tíquico era uno de los mensajeros de Pablo. Pablo tenía muchos colaboradores, Tíquico ayudaba en esto. Pero también la carta a los Filemón nos habla de este personaje que vamos a hablar ahora, Onésimo. Vamos al pasaje, Colosenses 4:9. Dice que Tíquico con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Recuerden que Onésimo era el esclavo, recuerden que estaba huyendo. Y ahora Pablo utiliza a estos dos siervos de Dios, a estas dos personas que son colaboradores de él, para llevar la carta a los colosenses. Eso es en cuanto a la parte de escritura, en cuanto a la parte de autor y cómo fue que hubo un contacto entre Pablo, estando en la prisión, con los colosenses. Y ya lo hemos visto de esta manera. Pablo menciona como segundo elemento importante su colaborador número uno, su mano derecha. Vayamos al pasaje. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Bueno, era un joven, lo que hemos leído y estudiado más sobre este joven, era un joven bien comprometido y entregado con la obra de Dios. Este hombre de Dios se unió a Pablo y a Silas en uno de sus viajes misioneros. Pero había sido educado, recuerden, por su mamá, por su abuelita, y estuvo dispuesto, cuando se le llamó a la obra misionera, a dejarlo todo y a encargarse también con Pablo y con Silas. Hechos 16:1. Vayan conmigo a Hechos 16:1. Hablando de Pablo, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Dice este pasaje que él había sido criado, educado por esta mujer. Después en la carta a Timoteo Pablo lo reitera de la educación que le dieron, pero sobre todo menciona acá que este joven estuvo dispuesto a irse con Pablo. Pablo, los que han leído más, le circuncidó, le llevó con él y fue su mano derecha. Timoteo, según Pablo, era un verdadero hijo en la fe. Y esto, la mayoría de los que somos líderes o somos pastores, agradecemos cuando tenemos verdaderos hijos en la fe. Porque un hijo en la fe es como un hijo de la sangre, nunca va a dejar de serlo. Y Timoteo era de aquel que cuando Pablo miraba y pensaba en él decía, este es no un hijo cualquiera, un verdadero hijo en la fe. Si Pablo le decía a Timoteo hay que tirarse de este puente, pues Timoteo no lo pensaba dos veces, porque sabía que venía de parte de Dios. Y Timoteo estaba dispuesto a cualquier sacrificio, el que fuese, por tal de hacer la labor de Dios. Pablo en su carta, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 2, dice lo siguiente. Hablando de este joven, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea que era un hijo para él extraordinario. De ese hijo que estaba dispuesto con su padre espiritual a ir a cualquier misión que Dios les encomendara. En su segunda carta, Pablo a Timoteo, miren lo que les dice, 2 Timoteo capítulo 1, verso 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Timoteo era ese colaborador de mano derecha de Pablo dispuesto a todo.
Y Timoteo se llegó a convertir de esa manera porque estuvo, como les decía, al orden y sincronización con Dios y también horizontalmente con la obra que Dios le había dado. Quiero leer 3 pasajes más relacionados con Timoteo. Primero los Corintios 4:17. Veamos más sobre este colaborador llamado Timoteo. Y la iglesia, digo esto porque la iglesia necesita colaboradores. La obra de Dios no es de ninguna manera de un pastor, ni de ningún líder en particular. La iglesia necesita colaboradores. La iglesia necesita colaboradores. Primero los Corintios 4:17. Primero los Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Recuerden que había mucha censura en relación con Pablo, su apostolado y sus enseñanzas. Y él dijo, voy a enviar a Timoteo. ¿Quién mejor que a Timoteo? Él va a hablar de cómo yo enseño y las cosas que estoy mostrando a la iglesia. Primera a los Tesalonicenses 3:2. Primera a los Tesalonicenses 3:2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, dice Pablo, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces Timoteo iba a aclarar el apostolado de Pablo, defensa de Pablo, pero también iba a estar hablando y exhortando y confirmando a los hermanos, porque también Timoteo era un joven llamado al pastorado, llamado a ser anciano dentro de la obra de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 19 al 22. Miren las palabras que le dice Pablo a esta iglesia refiriéndose a Timoteo. Espero en el Señor Jesús, dice Pablo, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. En otras palabras, se ha desgastado conmigo en el Evangelio. Y dicen los historiadores que Timoteo y los comentaristas, Timoteo fue aquel que no se separó de la cárcel con Pablo, aún estuvo allí con él. ¿Y a qué hacía falta? Alimento, ¿qué hacía falta? Y por eso podía decirle, tráeme ahora los libros, el capote. Tráeme esto, tráeme aquello. Timoteo iba y venía lo que necesitaba Pablo. Estaba dispuesto como colaborador. A él menciona Pablo en esta carta también, porque les digo, estaba muy ligado al apóstol. Los destinatarios. Ya vimos el autor, ya vemos un colaborador especial de Pablo. ¿Quiénes son los destinatarios? Y Pablo utiliza los destinatarios, que son los colosenses, con estas 2 palabras. A los santos y fieles hermanos en Cristo. Así se dirige Pablo a esta iglesia inicialmente. A los santos y fieles hermanos en Cristo. Estas 2 palabras, por supuesto, que muestran una connotación de a quién se estaba refiriendo Pablo, a quién estaba dirigiendo su carta. Eran personas que eran santas y eran fieles. No significa santurrones ni perfectos, sino personas que Dios, santo significa apartado para Dios. Por lo tanto, aquella persona que escucha el Evangelio de Cristo y que yo, mereciendo la cruz del Calvario, Cristo tomó mi lugar y me arrepiento de haber ofendido a Dios y creo en Jesucristo para salvación de mi vida, entonces soy un santo, apartado por Dios. La palabra santo no habla de perfección. Bueno, perfección en Cristo, pero no perfección de ser humano, sino que Dios, cuando salva a alguien, lo aparta para Él, para su reino y por toda la eternidad. Por lo tanto, los colosenses y todo aquel que sea cristiano es una persona santa, porque es una persona apartada para el Señor. Pero ¿qué sucede si tú estás aquí en esta tarde y todavía no has creído en Cristo? No has tomado valor para el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con eso? Pues no eres apartado para Dios. Dios no te ha apartado para salvación y tristemente, cuando Él regrese, será el lloro y el crujir de dientes para aquellos que no sean santos. Para aquellos que no han reconocido a Dios en su vida de manera apropiada. Por lo tanto, ser apartado para Dios, ese santo, es cuando Dios, viendo que ese ser humano en gracia y en fe
cree en Cristo para salvación, pues entonces Él le salva, Él le separa. Colosenses 1:2 dice así. 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2. Primero los Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mis hermanos, si había una iglesia conflictiva, y yo no digo que todas las iglesias que están a este lado de la eternidad tenemos nuestros conflictos, pero si había una iglesia conflictiva era la iglesia de los Corintios. Y Pablo se refiere a ellos ¿de qué manera? Santos, llamados a ser santos, pero no solo ustedes, todos aquellos que Dios llame a salvación también son santos, porque Dios los aparta, los protege y los cuida y los hace perseverar hasta el día que venga Cristo en santidad. Por lo tanto, santo es el primer vocablo que utiliza Pablo. También les dice fieles, y la palabra fiel no habla tanto de que nosotros seamos tan fieles, porque realmente no lo somos, sino que habla de la fidelidad por creer en Cristo, y Dios toma en cuenta ya no nuestra fidelidad, sino la de Jesús. Y era un término usado para la iglesia. Los fieles son aquellos que escucharon el mensaje y no lo tiraron por la borda, que escucharon que Jesús había muerto en la cruz por mí y no lo tiro a un lado, sino que lo recibo, acepto la justicia del Hijo por encima de mi propia justicia. Mi justicia no tiene valor. Y esa fidelidad al Hijo es la que Dios llama entonces cristianos. Por lo tanto, ser santos y ser fieles, Pablo se está refiriendo a aquellos que su obra, su justicia, lo bueno que podamos pensar de nosotros no tiene valor delante de un Dios airado. Lo que tú puedas pensar de que haces bueno no tiene valor delante de un Dios airado por el pecado tuyo y el mío. Solo en Cristo podemos alcanzar dicha felicidad. Miren lo que dice ahora Colosenses 1:4. Pablo le habla a esta iglesia y les dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, el pasaje de Pablo al inicio está diciendo en esta carta, capítulo 1, que estos colosenses eran personas que estaban ejercitando su fe y su confianza como fieles creyentes del Señor. Ahora escuchen esto. Nosotros, mis hermanos, no fuésemos ni santos, ni fieles de no haber sido por Cristo. Dice el pasaje, santos y fieles hermanos en Cristo. Ni tú ni yo hubiésemos sido ni tan santos ni tan fieles si Cristo sale de la ecuación. O sea que toda la gloria y toda la majestad la recibe Jesucristo. La clave en este momento es Cristo y no otro. Ustedes son santos y fieles si están y permanecen en Cristo. Pastor, pero yo vengo a la iglesia hace mucho tiempo. No, no es suficiente. Venir a una iglesia no te hace cristiano, lo he dicho muchas veces. Y lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio. Usted puede venir, sentarse, irse a su casa y terminar en el infierno. La Biblia nos enseña que la única manera de escapar del infierno y de la ira de Dios no es ser miembro de una iglesia. Eso no lo dice la Biblia. La única manera de escapar del infierno y de la ira justa de Dios es someternos a Jesucristo. No hay de otro. Santos y fieles en Cristo. Pastor, si esas historias yo las escucho desde que soy pequeñito, no es suficiente. Tiene que haber un cambio de la mente al corazón y el alma queda transformada por Cristo y el Espíritu Santo te va a someter a vivir para Dios y solo para Él. Así que no es suficiente. Cristo es la clave para toda persona. Cristo es la clave para el mundo. Hechos 4:12. ¿Qué nos dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ninguna persona podrá llegar al cielo. Aquí llegué por la Guadalupe, aquí llegué por San Lázaro, que es el que se usa en Cuba, y todos los muñecos habidos y por haber.
Nadie llegará al cielo si no es por el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Y no solamente decir, sí, yo creo en Él. Dije unos domingos atrás, la persona o el ser que más cree en Dios es Satanás. Dice que cree en Dios y tiembla. Pero cuando ese creer en Dios no ejecuta en tu vida un cambio y una transformación para la gloria de Dios y en santidad de vida, mis hermanos, hay que ver qué pasó allí con ese encuentro con Dios. La base de la aceptación de Dios hacia nosotros, escuche bien, no será nunca ningún aspecto de tu conducta. Escuche bien esto. La base de la aceptación de Dios contigo y conmigo no será nunca, jamás, ningún aspecto de tu conducta o de la mía. De lo que yo haga bien o haga mal. Nunca. Sino del hecho, escuchen bien esto, sino del hecho de que por medio de la fe y por gracia llegamos al Hijo para salvación. Nadie podrá llegar al cielo y decir, Señor, tú sabes, yo fui buen padre, yo me porté bien, fui buen esposo, fui buen hijo, yo trabajé bien, fui honrado, no le robé a nadie. Nadie podrá llegar con obras humanas al cielo. Nadie. Todo el que quiera apoyarse en sus obras humanas no llegará al cielo, sino que dice la Biblia, llegará al infierno y pasará la eternidad allí. Pero cuando usted mira sus obras, que son trapos de inmundicia delante de Dios, y lo que usted pueda considerar bueno es trapo de inmundicia delante del Señor, y usted dice, entonces mi justicia y mi obra no vale nada. ¿A dónde tiene que ir? Pues tengo que ir a la justicia del Hijo, justicia perfecta, y al sacrificio en la cruz del Calvario. El Señor, a través de esta carta que utiliza Pablo, por supuesto, inspirado en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, Colosenses nos habla y nos quiere mostrar del interés que debe mostrar en nosotros el vivir en santidad delante de su presencia. Colosenses es una carta que nos resalta, nos hace como un electroshock, un corrientazo. Wake up, debemos despertar para Dios, debemos despertar para Cristo y vivir en santidad delante de su presencia. La práctica de Colosenses nos muestra que aquel que ha tenido un encuentro con Cristo vivirá en piedad. Si nosotros vamos a Dios en una santidad que no es la que Dios nos llama, pues podríamos caer también en elementos, y Colosenses nos lo explica, que pueden ser muy perjudiciales. Para no caer en una práctica de santidad errada, Colosenses nos muestra cómo son los elementos para buscar a Dios en la santidad correcta, que es en Cristo Jesús, y no en mi fuerza, ni en mi capacidad, ni en mis obras, ni en ningún ritualismo. Porque caeríamos en eso, moralismo, caeríamos en legalismo, caeríamos en humanismo. Y eso no lo quiere Dios. Para ello, y no caer en estos errores, es necesario reconocer y vivir en Jesucristo. Pastor, ¿y puede una persona siendo cristiana caer en moralismo, legalismo y humanismo? Pues sí. ¿Sí? Recuerden que el conocimiento de la Biblia no hace del todo que una persona se convierte en cristiano. Debería ser, pero no siempre pasa así. Los fariseos conocían todas las leyes de punta a cabo. Los falsos maestros conocen casi todas las escrituras, pero la utilizan para mal. O sea que el saber y el conocimiento es bueno, pero no lo es todo. Ese conocimiento tiene que ser una transformación en tu vida para vivir delante de la presencia de Dios en santidad en Jesucristo. Si no es en Cristo, mis hermanos, si usted se está apoyando en sus obras, en sus fuerzas, si usted se está apoyando más allá de Cristo, ahí hay problema. Eso nos lo dice Colosenses. Nos muestra de que tenemos que regresar a Jesús, permanecer en Jesús, y de allí habrá el resultado de santidad correcta delante de Dios. Constantemente a Jesús, constantemente a Jesús. Colosenses, vamos a repasar por arribita este tema. Miren lo que dice Colosenses 1, 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué hace Dios? Nos traslada de las tinieblas y de la oscuridad a la luz, que es Cristo. Nos mueve al reino de su Hijo.
¿Y cómo debe vivir alguien que ahora, estando en las tinieblas y muerto, viene a la vida en el reino del Hijo? Vivir de acuerdo al Hijo. Colosenses 1, 21 y 22. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo cosas malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué dice Pablo acá? Está diciendo, ya que Él los rescató de allá, pues entonces tiene que haber una transformación y cambio de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que haber pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Colosenses 1, 27 y 28. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, en quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es la meta de la Escritura? Que tú y yo lleguemos perfectos a la medida de la estatura de Jesús. Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice Pablo acá? Andad en Él. Yo soy cristiano. Miren, en el cristianismo no existe el casi. Casi soy cristiano. No. O todo o nada. ¿Se imaginan que alguien se vaya a casar con su novia y le diga, sí, yo casi voy a ser tu esposo? Y eso sí, tal horario más cual horario. Solo 6 horas en el día o 12 horas en el día, pero hay 12 que no. ¿Vamos a ser amigos? Sí, pero 50-50. Vamos a ser amigos mitad y mitad. Vamos a un trabajo y le dices al que te está contratando, mira, yo nada más que puedo venir la mitad de los días. Mis hermanos, quedaríamos botados, quedaríamos expulsados, divorciados, sin amigos. Eso no es lo que Dios está diciendo acá. Dice este pasaje, y de una manera muy enfática, de la manera que habéis recibido a Cristo, que fue completo, 100%, andar en Él. Arraigados y sobreedificados en Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Colosenses 2, 11 y 12. Hablando de Jesús. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano, no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mi hermano, ser cristiano no es un juego. No, pastor, yo soy cristiano, pero me puedo pasar 10 años sin buscar de Dios, dentro o fuera de la iglesia. No, ser cristiano no es un juego. Porque no es un mendigo el que te está diciendo, ven y sé salvo. Es el Rey del universo que está diciendo, ven y sean salvos todos los términos de la tierra. Colosenses 2, verso 13. Y a vosotros, Pablo a los colosenses, pero también a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. ¿Se quedó algún pecado en ti que Dios no haya perdonado? Mi hermano, Dios perdonó todos nuestros pecados. Y hoy nos mira en la persona de Cristo. Si has creído en Cristo, no si vienes a la iglesia, no. Si has creído en Cristo y te has arrepentido de tus pecados, si le has pedido perdón a Dios, Dios es un Dios amoroso, dispuesto a perdonar. Colosenses capítulo 3, verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No en mi humanismo, no en moralismo, no en legalismo, en nada más que en Cristo. ¿En qué está forrada y cubierta? ¿Cuál es el cover que me protege a mí en esta vida? Es Cristo, mis hermanos, dentro y fuera de la iglesia. Ahora bien, escuchen bien esto. Tú no tienes, escucha bien, tú no tienes ni puedes impresionar a Dios. No puedes, ni tienes con qué impresionarle. Tú no tienes ni puedes impresionar a Dios con nada de lo que puedas hacer en tu vida, ni anterior ni después de ser cristiano. Tú no puedes ni tienes con qué impresionar a Dios, yo tampoco.
¿Se imaginan un Dios perfecto, santo, que su gloria es tan majestuosa? ¿Podremos impresionarle con algo? Cuando dice que nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia. Lo mejor que hacemos, o sea, que usted y yo sacamos nuestra mejor obra. Hoy le di comida a un enfermo, hoy y saca esa mejor obra y delante de Dios es una mancha negra. Tú no tienes ni puedes impresionar a Dios con nada de lo que hagas en tu vida. Nada. Solo Cristo, y es lo que la carta enseña, es la única persona que el Padre acepta en totalidad. Por lo tanto, si nos separamos de Jesús y vamos con alguna obra de nosotros delante del Padre, seremos consumidos. Así que no nos vayamos del ángulo de Jesús. Eso es lo que nos dice la carta, constantemente. En Cristo, en Él, en Cristo. Pastor, ¿y yo puedo entonces hacer algo? Sí, pero en Cristo. Todo lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer en Cristo. Por eso es que Efesios, que no aparece acá, dice, porque somos hechuras suyas. Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, pero siempre en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? No, para si algún día puedo salir con esas buenas obras, para que andemos en ellas todo el tiempo. Escucha esto también. Tú y yo somos aceptados por Dios por medio de la persona y la obra de Cristo en la cruz. Se acabó. Tú y yo somos aceptados por Dios el Padre por la persona y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No más. Si a usted a eso le añade un alfiler, no sé si un alfiler es un término que conocerán, un fósforo. Si usted le añade un hilo, ya mis hermanos estamos en pecado. Nada se le puede añadir ni a la persona ni a la obra de Cristo para salvación. Dios te acepta por esa obra. Cuando tú crees en Cristo y te arrepientes de tus pecados, igual que yo. Así que cuando creemos en esa obra y en esa persona, como resultado de ella, Dios nos transforma. ¿Saben para qué? Nos da vida. ¿Saben para qué? Nos regenera. ¿Saben para qué? Para transformarnos de gloria en gloria y vivamos en santidad delante de su presencia. Eso nos lo dice esta carta. O sea que esta carta nos va a retar en muchos aspectos. Y uno de los aspectos es que cuando usted ve el mensaje que Dios le ha dado, ve que Dios le está llamando a salvación en Cristo y usted se arrepiente y cree, a partir de allí comienza a andar en vida nueva. En vida nueva. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pastor, yo creo en Cristo, pero sigo viviendo mi vida mundana, pues no es lo que la carta enseña, ni lo que la Biblia enseña en ningún lugar. Si hemos resucitado con Cristo, ¿qué debemos buscar? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Otro aspecto de esta introducción es el lugar a donde se dirige la carta. La ciudad Colosas. Y Colosas hemos dicho que es una ciudad que estaba distante de Éfeso. Colosas era una ciudad muy importante en el siglo V o IV antes de Cristo y esa importancia era principalmente económica. Sin embargo, ya en el tiempo de Pablo, ya esta ciudad no era tan importante. Se dice, cuentan los historiadores, narran los historiadores, que había una de las principales vías que daba acceso allí en la ciudad. Pero esta vía de acceso pasaba a ser muy cerca de Colosenses, fue desviada a Laodicea y a Hierápolis. Y esa desviación de esa vía hizo que en el tiempo de Pablo ya Colosas había perdido todo el interés económico. Ya había mermado, no era la ciudad pomposa, no era la ciudad grande económicamente, ya no lo era. Sin embargo, entre ellas sí había Laodicea y Hierápolis, había cierta conexión no solo geográfica, política, mucho más allá, religiosa, social y cultural. Y entre ellas, por supuesto, tenían cierta roce. El saludo final de Pablo en esta parte es un saludo en relación con lo que ha mencionado en otras cartas. A la iglesia que está en Colosas, y dice Pablo, termina diciendo este versículo 2, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta expresión, gracia y paz, son dos palabras que Pablo utiliza en casi todas sus cartas. Era como un sello apostólico. Y menciona este orden porque sea de una forma mencionada u otra, siempre habla de este orden. Mire, gracia y paz. Todo aquel que no ha creído en Cristo es enemigo de Dios, no tiene paz para con Dios.
Puede simular que tiene paz en el mundo, pero no hay paz para con Dios. Y ese último día, cuando la ira de Dios venga y se desate, pues allí va a sufrir el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. Sin embargo, Pablo dice, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. La gracia habla de la acción de Dios hacia el hombre para salvación. Y cuando esa gracia llega al hombre, tomando la iniciativa siempre Dios. Ustedes saben, ahora mismo hay corrientes donde dice que el hombre es quien toma la iniciativa para salvación. Eso no lo enseña la Biblia ni lo va a enseñar Colosenses. La iniciativa para salvación siempre va a ser tomada por Dios. Dios inicia la salvación, porque cuando nosotros nos damos cuenta que estábamos buscando a Dios, que no era el caso, nos damos cuenta que Él nos buscó primero. Y cuando nosotros podemos decir que amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Así que Dios siempre va a tomar la iniciativa, gracia y paz. Y después que entonces una persona por gracia llega al trono de Dios por medio de Cristo, recibe la paz para con Dios. Romanos 5, Pablo lo dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que la gracia y la paz van de la mano porque Dios toma iniciativa por gracia. Dios no está mirando tu obra o tu manera de ser y dice, yo no puedo vivir sin esa persona. No, ¿se imaginan a Dios, el Dios del universo, diciendo, no puedo vivir sin ti? Mis hermanos, despertemos. Dios puede vivir sin ti y sin mí. Pero por gracia, pura misericordia, pura bondad, puro amor, extiende la salvación para que tú y yo encontremos paz con Dios. Y cuando Él venga, no huyamos de Él a escondernos. ¿Cuál es el tema principal de esta carta? ¿Cuál es el tema principal de la carta a los Colosenses? Revelar, y escuche bien esto, revelar las glorias y la grandeza del Salvador. Eso es lo que quiere hacer Colosenses. Colosenses nos va a mostrar constantemente que revela las glorias y la grandeza de nuestro Salvador. ¿Saben cómo? Mostrando la superioridad de Cristo sobre todo y todos. Había muchos falsos maestros en ese tiempo de Pablo que atacaban a la iglesia de los colosenses diciéndole que Cristo no era importante, diciéndole que Cristo había sido un falso, diciéndole que Cristo no era Dios. Y Pablo utiliza esta carta para decirle, Cristo tiene toda la autoridad, Cristo tiene toda la grandeza, Cristo tiene toda la supremacía. Él es el todo y en todos. Miren Colosenses 1:18 lo que Pablo le dice a los colosenses. Colosenses 1:18, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo Cristo tenga la supremacía, para que en todo Cristo tenga lo máximo. Colosenses 2:9, porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Algunos enseñan de que Cristo es mitad hombre y mitad Dios. Eso es como el Minotauro o esto de la mitología griega. Eso no es lo que enseña la Biblia. 100% hombre, 100% Dios. Y ahora Pablo viene a defenderlo acá y defiende en toda su carta que Cristo, en Él está toda la plenitud de la deidad. No una parte. Le faltó, es 98%, 100% Dios. Colosenses 3:11. Sino que Cristo es el todo y en todos. Supremacía. Pablo trata de mostrarle a los colosenses que estaban amedrentados por los falsos maestros, dándole golpe, que Cristo no lo era, están creyendo en un equivocado, le decía. Pues entonces ahora Pablo resalta, dice, Cristo tiene todo el poder. Él tiene toda la supremacía. Alguien, estaba yo leyendo en esta semana, puso el tema principal de los colosenses en una ecuación. Miren esta ecuación. Esta persona tomó una ecuación para mostrar el tema principal de la carta, que es la supremacía de Cristo. Cristo, miren una ecuación a los que les gusta la matemática. Cristo más nada igual a todo. Ahí están los matemáticos dando vueltas. Cristo más nada igual a todo.
¿Todavía? Mis hermanos, solo Cristo lo es todo. Cristo más nada igual a todo. Dicho de otra manera la ecuación, todo menos Cristo igual a nada. Creo que lo dejé más perdido que el primero, ¿no? Bueno, todo menos Cristo igual a nada. La idea del autor de este comentario decía que en esa ecuación está mostrando de que usted puede tener o decir tenerlo todo si Cristo no lo es todo. Este está perdido. Cristo más nada. No necesitamos nada más. Solo Cristo satisface. Dice un himno. Mi contrito corazón. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón. ¿Quién es Jesús en la actualidad para el mundo? Podemos decir muchas nomenclaturas. ¿Quién es Cristo? Algunos pensaron que era un revolucionario, alguien que intentó un proyecto y le salió mal. Otros piensan que fue el primer comunista. Algunos piensan que fue un religioso relevante, un maestro bueno, traía buenas enseñanzas. Otros inclusive leía en esta semana que consideran que Cristo fue un extraterrestre y que vino de otro planeta, como siguen viniendo de otros planetas y viven underground, acá, o sea, que en el secreto. Y Cristo fue uno de ellos que se dio a conocer, pero hay muchos acá. Otros piensan que fue un farsante, que fue un impostor, que no era el Mesías. Otros que fue un personaje de la mitología. En fin, los conceptos acerca de Jesús son inmensos. O sea que en la actualidad, al igual que el tiempo cuando Pablo escribió a los colosenses, es el mismo ataque, mis hermanos. La fe, el evangelio y el Hijo de Dios recibe el mismo ataque de falsos maestros constantemente. ¿Qué corrientes heréticas trató de erradicar Pablo con esta carta? Van a salir en pantalla algunas de las corrientes heréticas que vamos a tratar acá y que Pablo trató de erradicar con la carta a los colosenses. El primero, el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Bueno, el legalismo es un sobreénfasis en los aspectos exteriores de la ley, como circuncisión, alimentos, separación, limpiezas. Todos estos elementos tomados como referencia para buscar el agrado de Dios. Y entonces el legalista dice, si yo hago esto, esto y esto, Dios va a estar contento hoy. Hoy sí estoy limpio, hoy no he pecado, hoy sí me mantengo bien, Dios debe estar contento. Mañana caigo y digo, ya hoy Dios no debe estar contento. O sea que lo que mide que Dios esté contento o no conmigo es mi conducta, legalismo. El antinomianismo también es atacado o defendido, en este caso en la iglesia, es una corriente herética. ¿Qué es esta? Consideran que estando bajo la gracia, habiendo creído en Cristo, ya la ley no tiene ningún lugar. Y es otro error. Porque cuando creemos en Cristo, vamos libremente a la ley, una ley perfecta. Mi hermano, la ley de Dios sigue siendo perfecta. Aunque no vayamos a ella de manera legalista, pero es perfecta. Debemos inquirir en ella, estudiarla, aprenderla, ponerla en nuestros corazones. Esa es la ley de Dios. Tercer elemento herético o corriente herética, el ritualismo. ¿Qué es? Observación rigurosa de todo tipo de celebración o festividad religiosa que el Antiguo Testamento tenía. ¿Y por qué no guardan el sábado? ¿Y por qué no guardan esto? ¿Y por qué no guardan aquello? Y estrictos en todo este ritualismo. Pablo también ataca esta corriente. Y por último, el misticismo. ¿Qué es el misticismo? En nuestra época igual. Hay mucho misticismo dentro de las iglesias. Es la experiencia esta mística extrasensorial donde las personas inclusive podían hasta lastimarse el cuerpo o entrar en trance. Entraban así temblando. Y estamos hablando en la iglesia a los colosenses. Y uno dice, pastor, si eso lo vi yo la semana pasada en las redes, en YouTube. Sí, porque es que las herejías no han cambiado, solo van mutando. Las herejías son las mismas, desde Pelagio hasta la fecha. O sea, todas las herejías son las mismas, solo van mutando y van sacando un tarro más, o una oreja más, o un ojo menos. Van mutando, pero son las mismas herejías. Pablo enfrenta herejías con la iglesia de los colosenses, que también en nuestros tiempos sería bueno analizar. Veremos entonces que nada, mis hermanos, puede añadir a lo que Jesucristo ya ha hecho por nosotros. Ni el humanismo, ni legalismo, ni ritualismo, nada puede añadir. Dios nos ha dado salvación en Cristo y con Él toda bendición que necesita un cristiano. Ninguna corriente herética debe mover al cristiano de Cristo y solo de Él. Preguntas a contestar en esta carta a los colosenses. Ya estamos terminando. Preguntas para
contestar en esta carta en el transcurso, por supuesto, de todo la serie de predicaciones de Colosenses. Primera pregunta, ¿tiene relación Cristo Jesús con el universo? ¿Tiene relación Cristo Jesús con el universo? La respuesta, Cristo es el creador y sustentador del universo. Es lo que Pablo va a defender. ¿Tiene relación con el universo? Él es el sustentador. Segunda pregunta, ¿existe otra cabeza para la iglesia cristiana actual? Aparte de Cristo, ¿existe alguna otra autoridad para la iglesia? Respuesta de la carta, Cristo es la cabeza y autoridad, no solo de la iglesia, de todo lo creado. Tercera pregunta, ¿es Cristo Jesús realmente Dios? Pablo lo defiende acá, inspirado en el Espíritu Santo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cuarta pregunta, ¿qué significado práctico tiene la fe para el creyente? La fe es buena doctrina, es bueno saberla, pero tiene una aplicación práctica. ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué significado tiene? Respuesta, Cristo es la única fuente de fe y vida para el cristiano. Si buscamos fe fuera de Cristo, mis hermanos, terminaremos en obra. Quinta pregunta, ¿cómo deben llevarse a cabo las relaciones interpersonales? Familia, hermanos, amigos. Respuesta, Cristo sigue siendo la motivación principal en todo tipo de relación. Y Pablo lo defiende acá en esta carta. Última pregunta, ¿da Cristo Jesús esperanza de vida para el creyente? Respuesta de la carta, solo Cristo es nuestra esperanza de gloria. Concluyo, mis hermanos, en esta introducción a la carta a los Colosenses. Y algunos dirán, si esta es la introducción, no venimos a más ninguno. Hemos querido tocar la mayor cantidad de aspectos para que tengamos un panorama de qué vamos a estudiar sobre Colosenses. Y al terminar, por supuesto, este estudio y esta serie, salgamos de verdad tocados por Dios, por su palabra. Quiero terminar leyendo un escrito que hizo el pastor John MacArthur y que lo hallé tan interesante que quiero concluir y voy a leer textual lo que él puso. Hablando de Jesús, el tema principal de los Colosenses y de toda la Biblia, pero el tema principal en su supremacía. Él es lo máximo. Habla MacArthur y dice, cito, una de las más grandes verdades de las Escrituras es la declaración de que Jesucristo es completamente suficiente para todos los asuntos de la vida y también de la piedad. Él es suficiente para la creación, Él es suficiente para la salvación, Él es suficiente para la santificación y es suficiente para la glorificación. Es tan puro que en Él no hay suciedad, en Él no hay tacha, en Él no hay mancha de pecado, en Él no hay contaminación, en Él no hay mentira, en Él no hay engaño, en Él no hay corrupción, en Él no hay error, en Él no hay imperfección. Cristo es tan completo que no hay otro Dios fuera de Él. Es el Hijo unigénito de Dios. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Él. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el heredero de todas las cosas. Creó todas las cosas y todas fueron hechas por medio de Él. Fueron hechas a través de Él y fueron hechas para Él. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el primogénito de toda creación. Él es la representación exacta de Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el sol que alumbra, el médico que sana, el muro de fuego que defiende y protege, el amigo que consuela, la perla que enriquece, el arca que sostiene y la roca que sustentamos bajo las presiones y debilidad. Él está sentado a la diestra del trono del Padre, en el trono y la majestad en las alturas. Él es mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Josué, mejor que Melquisedec, mejor que todos los profetas, mejor que Satanás, más fuerte y más triunfante. Él no tiene principio ni fin. Él es el Cordero sin mancha de Dios. Él es nuestra paz. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra vida. Es el camino verdadero y vivo. Él es la gloria de Israel. Él es la raíz y el linaje de David. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es fiel. Él es verdadero. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor de nuestra salvación. Él es el santo escogido. Él es el sumo sacerdote de nuestra fe. Él es el siervo justo y sufriente. Y Él es el Señor de los ejércitos. Pero también Jesús es el Redentor, el Santo de Israel. Él es el Dios de toda la tierra. Él es el varón de dolores. Él es la luz.
Él es el Hijo del hombre. Es la vid verdadera, es el pan de vida, es la puerta. Es el Señor también, es el profeta, es el sacerdote, es el Rey. Él es nuestro reposo. Qué bueno saberlo. Él es nuestra justicia. Él es maravilloso. Es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el león de Judá que peleará por nosotros. Él es el verbo vivo, la roca de la salvación. Él es el anciano de días, creador y consolador. Él es el Mesías, el gran yo soy. Dice Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si crees en Él. Si no crees en Él, vas a querer huir delante de la presencia de aquel Cordero que vendrá en la ira y el día del Cordero. Si estás aquí en esta tarde y todavía no has entregado tu vida, tu corazón, si no has entendido qué significa esto que la iglesia ha dicho por tanto tiempo y proclamado, si todavía no has entendido que la Biblia, todo lo que se ha dicho hasta hoy se ha cumplido y lo que falta también se va a cumplir, es el momento de salvación. Hoy puede ser el día de salvación para ti. Pastor, ¿y qué tengo que hacer? Muy sencillo. Tienes que reconocer que si tú te quedas así como estás, irás al infierno. La Biblia no se ha confundido en eso. Por lo tanto, es hora de venir al Cordero. Es hora de venir a Dios en arrepentimiento y fe. Si estás aquí en esta tarde, quiero que ores al Señor ahora. No tienes que venir al frente, no tienes que levantar tu mano. Porque la salvación no viene ni por levantar una mano, porque muchos levantan una mano y después levantan un pie. No, estamos hablando de que la salvación es abrirle el corazón a Jesucristo. A aquel que sin mancha ni pecado vino a la cruz por ti y por mí. Si tú estás dispuesto a no ser más enemigo de Dios, si tú estás dispuesto a vivir para la gloria de Dios, bueno, esta carta es una carta buena para aprender y este puede ser hoy el día de salvación. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús para salvación de tu alma. Señor, estamos delante de tu presencia, reconociendo tu superioridad, Señor, tu supremacía, tu grandeza, tu autoridad, tus glorias, Señor. Solo tú eres Dios, Jesús. Gracias porque en tu persona y en tu obra en la cruz nos has rescatado. Has llamado a un pueblo para salvación que pasará toda la eternidad contigo. Pero hay de aquellos que rechazan ese sacrificio, Señor. Qué dura es la Biblia cuando habla de ese término, Señor. Qué duro será para aquellos donde el fuego no se apaga, Señor. Qué duro será para aquellos que, creyendo que la vida es muy larga, le espera condenación eterna. Si hay aquí en esta tarde alguien, por favor, Señor, por tu Espíritu, convéncele de pecado. Convéncele, Señor, por tu Espíritu de la necesidad que tiene de Jesús. Y ayúdanos a acercarnos a Cristo en salvación. Que te pidan perdón, Señor. Que te pidamos perdón por todo lo que hagamos, Señor. Que nuestro pecado esté delante de ti en la confianza de que tú escuchas nuestras oraciones y nos perdonas. Ayúdanos a creer en Jesús y que el estudio de esta carta también sea para tu gloria y edificación de tu iglesia. Ahora, Padre, que tu inmenso amor como Dios Padre, que la gracia de Jesucristo, tu Hijo, y la comunión del Santo Espíritu sean con cada uno de nosotros desde ahora y por siempre. Amén y amén. De esta forma quedamos despedidos. Dios les bendiga. Nos vemos entonces la semana próxima.